Génesis capítulo 21 en este día. ¿Cuántos sienten la presencia del Señor? Yo siento la presencia de Dios. Vamos a hablar en esta hora la visitación de Dios. ¿Cuántos necesitan la visitación del Señor? Pregunté, ¿cuántos quieren la visitación del Señor? Aleluya. Nos vamos a internar en la palabra en este día, porque allí es donde encontramos restauración, vida eterna. Aleluya. En la palabra es donde el Señor nos da la palabra. Aleluya. Nuestra dirección. Aleluya. Los diseños, los principios. Aleluya. Es donde recibimos, aleluya, guianza. Es donde recibimos bendición. Aleluya. Principios bíblicos, principios eternos están en la palabra del Señor. Esta palabra que vamos a leer es una palabra poderosa que nos llevó a internarnos en la palabra del Señor. Vamos a ver algunos versos bíblicos de lo que hoy te voy a hablar en este día. Dice así Génesis capítulo 21. Cuando lo encuentre diga amén. Fíjese lo que dice el verso 1. Visitó Jehová a Sara. Mi alma alaba al Señor. Es que cuando el Señor visita algo tiene que cambiar. Métase en esta palabra, hermano. Métase en esta palabra. Aleluya. Visitó Jehová a Sara como había dicho. Es que el Señor ya lo dijo. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Mi alma alaba al Señor. Y Sara concibió. Oh, mi alma alaba al Señor. Y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Oh, mi alma alaba al Señor. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que le oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Ocupe su lugar. Yo voy a hablar de la visitación de Dios. Yo voy a hablar de la visitación del Señor. Amén. Voy a hablar de la visitación de Dios porque creo que hay que analizar, hermano, esta palabra. Yo quiero analizar con usted esta palabra. Lo que Dios dice se cumple. ¿Cuántos alaban a Dios? Lo que Dios dice se cumple. Pero lo más grandioso es, y el milagro más grande es, que el Señor siempre actúa. Aleluya, actúa en su tiempo. Cuando Dios actúa en su tiempo, las cosas salen mejor. ¿Cuántos entienden esto? Cuando Dios actúa en su tiempo, las cosas son mejores. Cuando Dios se glorifica, aleluya, en su tiempo, las cosas son mejores. Las cosas salen mejores. Porque la Biblia dice que Sara era estéril. Y toda su vida Sara, yo creo, me imagino que como mujer, ella deseaba darle un hijo varón o un hijo o una hija a Abraham. Pero no se le concedió, hermano. No se le concedió toda su vida. Sara, hermanos, se casó con Abraham y toda su vida deseando un hijo, hermano, Sara. Y llegó un momento que yo creo y me pongo a pensar como ser humano que Sara a lo mejor dijo: se terminó mi tiempo. El tiempo se terminó. Ya no voy a producir hijos. Ya mi esposo no va a tener esa experiencia de tener un hijo. Pero la gloria es del Señor, que la Biblia dice en el verso 1, en ese capítulo, que visitó Jehová a Sara. ¿Cuántos alaban a Dios? Alabe a Dios. Amén. Y ahí es donde cambió las cosas.
Ahí es donde, hermano, esa matriz, cuando Dios visita a Sara a sus 100 años, cuando Dios visita a Sara, es porque iba a hacer algo grandioso en la vida de Sara, en la vida de Abraham. Cuando Dios visita a Abraham, entonces cuando Dios se manifiesta a Sara, es que cuando el Señor se manifiesta, es porque algo va a soltar, es porque algo va a cambiar, es porque algo va a dar un giro de 180 grados y va a hacer algo diferente que como Sara estaba viviendo. Necesitamos una visitación del Señor. Necesitamos una visitación del Señor. Cuando Dios visita a Sara, dice, y visitó Jehová a Sara como lo había dicho. La palabra había dicho es una palabra, hermano, en el original, que el Señor había declarado una palabra profética para Sara. Cuando dice que había dicho, es porque el Señor, antes de que Sara diera a luz, Dios le había tirado una palabra profética. Dios le había dado una palabra profética. Alguien le dijo a Sara: tú vas a ser madre de hijos. Tú vas tu vientre va a nacer hijos. Y Sara, cuando escuchó esa palabra, Sara, yo no sé si lo creyó, yo no sé, pero yo me pongo a pensar que el tiempo de espera, hermano, fue un proceso para Sara. Porque cuando Dios declara una palabra sobre ti, a veces esa palabra para cumplirse muchas veces va a tardar. Alaba a Dios si lo puedes alabar. A veces cuando Dios te lanza una palabra, cuando viene una palabra sobre ti y una promesa sobre ti, a veces esa promesa está condicionada. ¿En qué está condicionada, pastor? En un proceso. Alaba a Dios si lo puedes alabar. Porque para que Dios te dé lo que te promete, a veces nos tiene que meter en el proceso. Y cuando nos mete en el proceso, es allí cuando muchos reprobamos. Es allí cuando muchos dejamos de esperar. Es que hay que ser procesado. Sara fue procesada a sus 100 años. Después que Dios le había dicho, a sus 100 años Dios viene y visita a Sara. Y cuando visita Dios a Sara, es cuando se cumple la palabra que él había dicho. Alaba a Dios si lo puedes alabar. Yo no sé si le estoy predicando a gente con propósito en esta tarde, o se quedaron en casa o no vinieron. ¿Qué pasa? Lo que Dios promete lo cumple. Y para mi vida se están acelerando los tiempos de cumplimiento. Para tu vida se están acelerando los tiempos de cumplimiento. Yo no sé si lo crees, pero yo lo creo por ti. Se están acelerando los tiempos de cumplimiento para mi vida, el ministerio. Se están acelerando los tiempos, hermano. Y el tiempo que se está acelerando es un tiempo de movimiento. Es un tiempo de movimiento. Y en el tiempo de movimiento, hermano, estamos esperando en Dios. Y en el tiempo de movimiento y de avance, estamos esperando la promesa. Todavía quizás no se cumple lo que Dios te ha prometido. Pero cuando tú recibes la palabra y Dios te dice que Dios te va a restaurar, que Dios va a bendecirte, que Dios va a abrir las ventanas, que vas a ver gloria, que vas a ver milagros, que vas a ver prodigios. A lo mejor todavía no lo has visto, pero cuando Dios te visite, déjame decirte que Dios va a tener que encontrarte preparado. Cuando Él te visite, tienes que estar preparado, porque Él ya lo dijo. Cuando Dios declara una palabra sobre nosotros, entonces a veces tenemos que pasar por un proceso. Dios declaró una palabra sobre tu vida, sobre la iglesia, sobre tu familia, sobre tu matrimonio. Y a lo mejor todavía no has visto lo que Dios te ha prometido, porque te está procesando. A veces Dios te da un llamado, y cuando Dios te da un llamado no va a ser de la noche a la mañana. A veces tienes que pasar primero por el desierto para que hubiera derramamiento del Espíritu Santo. Escucha esto: para que hubiera derramamiento del Espíritu Santo, Jesús tuvo que llegar al Calvario. Y después del Calvario, alguien nos dijo por ahí y nos enseñó, después del Calvario viene el derramamiento del Espíritu Santo. No quieras recibir Espíritu de Dios si no llegas al Calvario.
Tenemos que llegar al Calvario, y el Calvario significa sufrimiento, significa proceso, significa que muchos no te van a entender. El Calvario significa que muchas veces vas a caminar solo, sola, que muchas veces nadie te va a entender, pero tienes que estar en el Calvario. Crucificado estoy con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dijo Pablo. Así que tiene que haber un proceso. Esperar en Dios es difícil, pero es segurísimo que Él viene. Esperar en Dios es lo más difícil. ¿Por qué? Porque cuando el Señor suelta una palabra en el ámbito espiritual, cuando Dios suelta una palabra sobre tu vida, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a llegar a hacer? Que Dios va que el Señor va a salir a tu encuentro y te va a bendecir y te va a abrir puertas y te va a levantar y te va a llevar a otro nivel, que vas a ver tu gloria, que vas a ver su presencia. A veces Dios lo declara, pero también tenemos que entender que en esa declaración hay un proceso. Sara recibió la palabra. Había dicho Dios, Jehová había dicho que iba a tener un hijo, y Sara quizás se desesperó. Sara quizás dijo, pero ¿cuándo? Ya estoy vieja, tengo 100 años. Y a sus 100 años Dios la visita. Y cuando Dios visita a los 100 años a Sara, para la mente humana era imposible. Para la mente humana era muy imposible, porque ya su tiempo de alumbramiento en su matriz había pasado. Sí, para el hombre quizás fue algo loco, para el hombre quizás fue algo inexplicable, para el hombre quizás es algo, cuando Dios va a obrar, hermano, no es lo que la gente dice, no es lo que el diablo dice, no es lo que el hombre dice, no es lo que la circunstancia dice que yo soy, es lo que Dios ha declarado que voy a llegar a ser en su vida, en su palabra, es lo que Dios ha declarado en tu vida. El diablo puede decir muchas cosas, el mundo puede decir muchas cosas, el sistema nos puede bombardear, sí, pero es que Dios ha declarado una palabra, que desde el vientre de tu madre el Señor te concibió, desde el vientre de tu madre el Señor te conoció, y desde el vientre de tu madre te dio por profeta a las naciones. Dale un aplauso a Dios por eso. La presencia de Dios cuando nos visite va a cambiar la atmósfera. Cuando la presencia de Dios nos visita, amén, es algo poderoso. Y queremos correr en esta tarde, antes de irnos, queremos correr por las Sagradas Escrituras y encontrar distintas épocas, distinta gente, hermano, que pudo encontrar y pudo ver, hermano, la visitación de Dios. Me gustó cuando Dios visita a Sara, cambia el panorama, hermano. En la familia de Abraham, en ese momento, en el capítulo 21, había esterilidad. Escucha esto, el vientre de Sara era estéril. Era estéril. No podía dar hijos Sara. Era estéril. ¿Por qué era estéril? Porque el diablo lo sabía. El diablo sabía que el vientre de Sara era un propósito de Dios. El diablo sabía que el vientre de Sara, y déjame decirte algo, que el diablo lo que viene a matar, a destruir, es para robar el propósito. Y el diablo lo sabía. El diablo sabía que si Sara iba a procrear hijos, esos hijos del vientre de Sara iban a nacer con propósito. Por eso esterilizó el vientre de Sara. Pero cuando Dios visita a Sara, esa maldición, esa esterilidad se tiene que ir, hermano. Déjame decirte que donde hay esterilidad, cuando Dios visita, algo tiene que suceder a su nombre. Oye, es que el Dios que tú y yo le servimos es un Dios que la verdad que actúa, y actúa a su tiempo, no a nuestro tiempo, porque si actuara en nuestro tiempo lo echamos a perder. Pero cuando Dios opera en su tiempo, hermano, el Señor lleva la honra, lleva la gloria y la alabanza. Fuera de tiempo, de alumbramiento de Sara, 100 años. ¿A los cuántos años la mujer deja de parir hijos? A ver, aquí científicos. ¿Tenemos algún científico aquí? ¿Algún doctor? Las ancianas de la iglesia van a decir, no hay. A los 50. ¿Cuántos están a los 50? ¿Verdad? A los 50, 60. No, es mucho. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero Sara tenía 100 años.
Y cuando a sus 100 años Sara no podía tener hijo, era estéril. La esterilidad en Sara fue toda su vida. No pudo tener hijo. Y cuando Dios llega y visita a Sara en el capítulo 21, mi alma alaba a Dios. Es que cuando Dios visitó a Sara, visitar, te voy a enseñar algo en griego aquí. Visitar, di conmigo, fíjese bien. Cuando Dios visita, la palabra visitar, epiescope. Visitar en griego quiere decir epiescope. Y esa palabra epiescope, según el diccionario bíblico, dice que la palabra epiescope se deriva de algo, de un significado poderoso. Significa buscar y hallar algo. Quiere decir que cuando Dios viene y visita a Sara, él buscó y él estaba escudriñando. Cuando Jehová visita a Sara, escudriña. Por eso es que cuando la palabra visitar quiere decir que él viene. Y cuando él llega, algo se tiene que romper. Algo se tiene que romper. Cuando Jehová visita a Sara, rompe la esterilidad en el vientre de Sara. Cuando se manifiesta Jehová a donde estaba Sara, inmediatamente Dios rompe la esterilidad y dice: vas a ser madre de hijos. Nos conviene que el Señor nos visite, porque muchos están estériles. Tienen un llamado y lo han enterrado. Muchos han estado estériles por muchos años y han esperado en Dios y ahí han esperado el Señor. Pero cuando el Señor baja con una palabra, en lo espiritual estoy hablando, el Señor viene y baja y nos tiene que provocar algo poderoso el Señor. Cuando el Señor nos visite en esta iglesia, hermano, y dejemos que el Señor nos visite, Él va a llegar y Él va a venir. Visitar, hermano, visitar, aleluya, es otra palabra. Visitar, hay otro significado, hermano, dierjomaí, que quiere decir pasar, atravesar, recorrer, hermano. Eso es lo que quiere decir, que cuando el Señor viene y pasa, viene y atraviesa, viene y corre. Es que cuando Él viene, tiene que entrar, y cuando Él entra, algo se tiene que derrumbar en el nombre de Jesús. O sea, la visitación del Señor viene para romper, pero al mismo tiempo viene para establecer. Cuando la presencia de Dios viene y visita, rompe. Y cuando Él rompe, al mismo tiempo también establece. Y cuando establece principios, entonces esos principios nos llevan a vivir con propósito. Cuando Sara decía: yo no voy a tener hijos, me voy a morir y no voy a tener hijos. Pero cuando el Señor viene y visita, Él viene a romper. Cuando viene a romper, viene a traspasar. Y cuando traspasa a Dios en la vida de Sara, Dios dice: vas a ser madre de hijos. Cuando hablamos de una visitación de Dios, entonces estamos diciendo que el Señor tiene que pasar, tiene que atravesar, tiene que recorrer, tiene que venir, tiene que llegar y tiene que entrar. Y cuando Él entra, algo de lo que está desacomodado tiene que acomodarse. Cuando algo está torcido, cuando el Señor viene y hay muerte, el Señor da vida. Mi alma alaba al Señor por eso, hermano. Y hay muchas cosas. Cuando el Señor causa bendición con su visita, derrama de su gracia. Por eso es que nos conviene que el Señor nos visite. Nos conviene que el Señor nos visite. Cuando Dios visita a Sara, le da un rumbo directo a su vida. Cuando el Señor viene y visita, le da principios a Sara y le dice: yo he declarado que tú vas a ser madre. Yo ya lo había dicho, y como lo había dicho, he venido a cumplirlo, lo que yo dije. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios te dijo, espera que Él se va a manifestar a su nombre. Yo te dije, oye, esto está bueno para un congreso. ¿Verdad que sí? Ya muy pronto. Ya muy pronto. Esto está terrible.
Esto está profundo. Si nos ponemos aquí nos vamos hasta las 6, 7, 8, 10 de la noche si seguimos hablando. Pero cuando el Señor viene a visitarnos, hermano, la visitación de Dios trae visita, trae poder, trae cauce. Algo causa el Señor. Algo causa cuando el Señor nos visita. Algo se causa el Señor. ¿Y qué es lo que causa? Causa bendición. Y donde el Señor causa bendición, donde el Señor derrama bendición, no solamente derrama bendición, no solamente derrama de algo pasajero, no, derrama gracia, y sobre nosotros tiene que estar la gracia. Y cuando el Señor derrama gracia sobre un lugar, ese lugar va a haber salvación, restauración y vida eterna. Cuando el Señor nos visita, derrama gracia, y la gracia salvadora se manifiesta. Quiere decir que cuando el Señor te visita, te va a derramar gracia, te va a derramar bendición, y donde quiera que tú te muevas, va a ir la gracia contigo, la salvación y la vida eterna. Dale un aplauso a Dios si lo puede alabar. Quiero traerte algunos puntos muy importantes de la Biblia. Ahí están en la palabra del Señor, hermano. La visitación de Dios. Cuando Dios visitó a gente, en la palabra del Señor algo causó. Y te voy a traer unos puntos muy importantes para tener en cuenta que la visitación de Dios es poderosa. Para cuando Dios visita nuestras vidas, cuando el Señor va a visitar nuestras vidas, algo Dios tiene que hacer. Algo no queda igual. Hay un cambio. Cuando el Señor nos visita, hay un cambio. En Lucas capítulo 19, rápidamente, no vamos a detener en los versos, porque si nos detenemos, no nos vamos de aquí hoy, amén. Pero yo quiero dártelo rápidamente, y anótalo si lo puedes anotar en tu libreta, en la Biblia. Anota estos versos bíblicos, hermano. Hay que ver que en Lucas capítulo 19, verso 41 al 44, dice: cuando Jesús, te lo voy a decir rápidamente, cuando Jesús llegó acerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando el enemigo te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y derribarán a tierra, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La presencia de Dios no solamente causa bendición, sino la presencia de Dios causa maldición y juicio sobre aquellos que no obedecen. Porque cuando el Señor te visita es para bendecirte. Pero si tú no aceptas la visitación de Dios, esa presencia te va a causar un juicio también. Alaba a Dios. Hay que entender a Dios y entender la palabra. Que Dios no solamente bendice, sino que también el Señor trae juicio. ¿Y dónde encuentro el juicio, pastor? Cuando yo estoy duro a lo que Dios me está diciendo. Cuando yo no soy sensible a su presencia. Cuando yo no honro a su presencia. Porque el Señor Jesús dice que fue al monte y miró a Jerusalén a distancia. Y dice que al verla lloró sobre ella. Y le dice Dios a Jerusalén, le da una palabra profética de juicio. Dice: tú, oh Jerusalén, yo te quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. ¿Por qué? Porque vendrán tus enemigos, te sitiarán y te robarán, y a tus hijos también los van a matar. Y dice: te rodearán, te matarán. Dice, y declara una palabra profética el Señor sobre Jerusalén, y dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Quiere decir que cuando el Señor visita nuestras vidas, nosotros, ¿para qué visita el Señor nuestras vidas? Para llevarnos a otro nivel de gloria, para que nosotros crezcamos, maduremos, para que nos lleve a nuestro destino, para que pueda el Señor traer principios. Y esos principios tienen que ser principios de obediencia, no de juicio. ¿Por qué? Porque algunos el Señor viene y nos visita y los bendice, pero otro el Señor viene a visitarlos y les da juicio. ¿Por qué? ¿Dónde está el secreto de esto? En la obediencia y en la desobediencia. Por eso es que el Señor, si nos va a visitar, es para bendecirnos. Si se corre un serio peligro, hermano, por ignorar los tiempos de Dios. Por eso es que hay que entender. Yo no sé si aquí hay gente, pero yo sé que sí, que hay gente que están entendiendo los tiempos de Dios, que este es el tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga.
¿Cuántos alaban a Dios por eso? Hay que estar viviendo como en los últimos días. Amén. No hay que ignorar. No hay que ignorar lo que está pasando. Tenemos que aprender a conocer los tiempos. Nosotros conocemos los tiempos. Nosotros conocemos los tiempos. Sabemos que ahora viene el invierno porque ya está frío. Viene después del invierno, viene el verano, la primavera. ¿Por qué? Porque conocemos los tiempos. Si se nubla, decimos va a llover. Si se aclara, va a ser soleado. Si cae sereno, hoy va a estar bien caliente. Conocemos los tiempos en el cual nos movemos, pero hay que aprender a conocer los tiempos de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Yo estoy entendiendo que en estos tiempos viene una visitación de Dios poderosamente a nuestras vidas, a nuestra iglesia, y no solamente a nuestra iglesia, a la ciudad, y no solamente a la ciudad, a las naciones viene la visita de Dios a su nombre. Hay otro verso bíblico. La visitación de Dios puede suceder en más de una ocasión y puede venir en cualquier momento. En cualquier momento, por eso tenemos que estar preparados. Hechos 15:14 dice: ha contado como Dios visitó por primera vez. Fíjese bien, ha contado como Dios visitó por primera vez. Mire bien esto, note esta palabra en el verso 15, en el verso 14, Hechos 14:15. Ha contado como Dios visitó por primera vez. Fíjese bien, dice, menciona este verso bíblico, primera vez. La primera vez, visitó a Dios la primera vez. Eso quiere decir, nos quiere dar a entender, cuando dice que visitará por primera vez, quiere decir y nos da a entender que viene una segunda visita de Dios. Cuando Dios te visita una vez, no solamente te visita una vez, sino te visita ¿cuántas veces Él quiera? Y cuando Él te visita, a veces hay cultos o hay experiencias contigo, una más grande que otra más pequeñas. Hay a veces que yo estoy orando, no siento la presencia de Dios. Pero Dios no está. Dios no quiere decir que Dios no está. Dios está. Pero viene otra vez que estoy, yo no sé, sentado, acostado y comienzo a hablar en lenguas. Y comienzo a sentir la gloria de Dios como yo esté, a donde yo esté. En el carro, en la casa, en el cuarto, en la cocina, en la sala. Cuando viene a visitarme Dios de vez en cuando, ¿verdad? Y cuando Él viene, de vez en cuando viene poderosamente. Pero de repente viene una vez, cada vez viene con mayor intensidad. A veces se manifiesta de manera quizás tranquila, pero ahí está Dios. Pero llega un momento que el Señor se va a manifestar poderosamente para traerte un principio y un diseño. Cuando estamos preparando el ambiente, cuando preparamos el ambiente en su presencia, cuando comienzo a poner una alabanza, una adoración o una prédica, la estoy escuchando y cuando Dios me está hablando, el Señor viene y me llama y me habla y me da la palabra. Cuando tú estás esperando una palabra, Dios viene y te da. Amén. Dios viene y te da la primera vez, la segunda vez. Salmo 17:3 dice: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. Aleluya. El Señor no está limitado, hermano. Déjame decirte, me has visitado de noche, dice el salmista. Hermano, quiere decir que el Señor no se limita a ningún tiempo. Puede visitarnos en cualquier momento, por la mañana, al mediodía, en la madrugada, por la noche, por la tarde, cuando Él se quiera manifestar. Por eso es que tenemos que estar preparados. ¿Te das cuenta que el Señor no se manifiesta en una hora? Específicamente, se manifiesta en la día, se manifiesta en la madrugada, se manifiesta por la noche, a medianoche, hermano, por la tarde, el momento que menos tú lo esperas. A veces el Señor viene y se manifiesta. Por eso es que tienes que estar preparado para conocer su visitación. Porque cuando nuestros ojos están cegados, por más que el Señor te está llamando y te dice: hey, he venido a visitarte, despiértate. Ay, se me fue el sueño. ¿Qué será? O se te va el sueño por cualquier cosa. Y el Señor dice: hey, es que he venido a visitarte. Te he venido a dar una palabra. Y a veces el Señor te dice: hey, ponte una alabanza, hombre, una adoración ahí, o un instrumental para orar. Y verás: hey, he venido a visitarte. Hay que cambiar la atmósfera. Pero hay muchos que ay, ¿por qué será? ¿Por qué será? Hay muchos que, ay, 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 ¿por qué será?
¿Por qué será? Y te das cuenta que hay cristianos que no pasan a otro nivel, se quedan en el mismo nivel. Ya no tuve otra experiencia más de hace 20 años. Había un compañero mío que tenía una experiencia, que siempre me encontraba experiencias del pasado. Y experiencias del pasado. Allá yo estuve, allá yo predicaba, allá yo hablaba en lenguas. Y le digo, ¿y ahora qué? Ahora ya no. Le digo, pues te cegó el diablo en los ojos. Es bueno vivir del pasado, pero cuenta cómo estás en tu presente. ¿Por qué? Porque es que el Señor se va a manifestar. Me ha visitado de noche. Hay que estar preparado porque el Señor viene de vez en cuando. Y va más profunda la palabra, hermano. La visitación de Dios puede venir sobre multitudes, sobre una persona, sobre una sola persona y sobre multitudes. Y yo me pongo a pensar y veo esta palabra del Señor que leemos en Lucas 19:44, como la visitación que quería venir sobre la ciudad de Jerusalén. Hermano, lo que leímos, Dios visitó a la ciudad de Jerusalén. Pero la ciudad de Jerusalén estaba cegada. Por eso es que Jesús dijo: vendrán sobre ti gente que te van a destruir por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Yo estuve ahí. Oh Jerusalén, tú que apedreas a los profetas y a los que te son enviados. Y los apedreas y es para un bien para tu vida. ¿Por qué los apedreas? ¿Por qué? Y dice Dios, y por cuanto tú los apedreas a los profetas, por cuanto tú no quisiste la palabra, entonces vendrán sobre ti días en el cual vienen dolor sobre ti, por cuanto están cegados de tus ojos esa visitación, por cuanto no conociste el tiempo. Ahora, cuando el Señor viene a visitarnos, es para bendecirnos. Primero de Samuel capítulo 2 verso 21 dice, y lo leemos claritamente: y visitó Jehová a Ana. Mi alma alaba al Señor. Cuando Dios visita a Ana, Ana también era estéril. Y Ana quería un hijo varón. Eso sí es más tremendo. Esto es un proceso más fuerte para este caso, porque Ana era estéril también. La esposa de Elcana dice que era estéril. Y cuando era estéril, muchos la burlaban. La otra mujer la burlaba y le decía: tú eres estéril, tú estás maldecida, mira la maldición que hay en tu vientre. Y Ana oraba, y Ana oraba, y Ana decía: Señor, alguien me está diciendo que soy maldecida, alguien me está diciendo que mi vientre no produce nada, pero yo te creo a ti. Yo estoy esperando una visitación tuya. Yo estoy esperando que tú me visites. Y cuando Dios viene a visitar a Ana, Ana le dice: Señor, yo quiero un hijo varón. Y dice el verso 21: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. También en Génesis capítulo 21, lo que leímos, verso 1 y 2, y leemos: Jehová visitó a Sara, y dice más adelante, y concibió un hijo varón. Pero ¿dónde está el secreto de que se rompe esa esterilidad? ¿Dónde está el secreto? En la visitación de la presencia del Señor. Y hay resultados. Te lo voy a dar rapiditamente. Hay resultados. Hay resultados favorables cuando el Señor nos visita. Hay resultados favorables, hermano. Y lo leemos en Ruth capítulo 1 verso 6. Entonces se levantó con sus nueras. Noemí se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab. Escucha esto: que Jehová y escuchó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Cuando Noemí con sus nueras se regresan a Moab, escucharon y Noemí escuchó y dijo: mira, hemos escuchado que en Belén Dios ha visitado a mi tierra. Y había hambruna y la tierra no daba su fruto. Pero cuando Dios dice que visitó a Belén, Noemí con su nuera Ruth dice que andaban en Moab, en los campos de Moab, y dice: ¿sabe qué? Vamos a regresar para allá porque el Señor visitó nuestra tierra, y si el Señor visitó nuestra tierra, allá hay pan. Es que cuando el Señor se manifiesta, viene para bendecir. Cuando el Señor se manifiesta, hermano, los resultados del Señor o de la visitación de Dios, el tiempo de hambre fue combinado por un
tiempo de provisión de pan. Oyes, es que cuando el Señor viene y se visita, te viene a dar pan. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? En Génesis 21, verso 1 y 2, visitó Jehová a Sara. Ya lo leímos, hermano, pero te lo quiero volver a dar porque hay una palabra aquí especialmente. Visitó Jehová a Sara como lo había dicho. Es que Dios había dicho. Y cuando Dios dice, no hay diablo, ni dos, ni tres, ni cuatro que puedan obstaculizar la palabra que se te ha declarado. Si Dios te ha declarado una palabra, entonces el Señor va a venir a visitarnos y tiene que romper con toda maldición en el nombre de Jesús. Y concibió, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho. Es que cuando visita a Dios, cambia el tiempo de esterilidad en un tiempo de fertilidad y de multiplicación. Cuando Dios se manifiesta y visita, rompe con toda esterilidad y viene una multiplicación acelerada, y viene una bendición acelerada, y viene una multiplicación, y vienen diseños, y vienen propósitos, y vienen principios. Cuando Dios se manifiesta, establece principios en nuestras vidas, y cuando establece Dios principios, entonces vamos por buen camino. Sofonías capítulo 2 verso 7 dice: será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán, en las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Aleluya. ¿Qué quiere decir este verso bíblico? Los resultados de la visitación de Dios en el tiempo de cautiverio fue cambiado en un tiempo de liberación. Nos conviene que el Señor nos visite en esta iglesia. Yo lo anhelo. Yo anhelo que el Señor nos visite en esta iglesia, porque hay gente que están presas y tienen que salir de su cautiverio. Hay gente que están encadenadas en todo, de cabeza a los pies, y tienen que salir de su cautiverio. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando nos visita el Señor, viene a romper, viene a establecer y viene a liberar en el nombre de Jesús. Y hay otra historia de la visitación del Señor. En San Lucas capítulo 7, anota esta cita bíblica. San Lucas capítulo 7, verso 13 al 16, dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Escucha esto, hermano. Este milagro está poderosísimo. Cuando el Señor se acercó y tocó la caja del muerto o el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Escucha lo que Jesús le dijo. Ya lo llevaban a enterrar, pero cuando Jesús llegó y la miró a la mujer que lloraba por su hijo, se acercó a la caja donde estaba su hijo muerto y tocó la caja y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Donde había lloro, donde había muerte, donde había una muerte, cuando el Señor visitó a esa mujer y pasaba cerca de ella y se acercó al féretro y tocó el féretro, el Señor causó vida en el momento. Porque el poder lo tiene Jesús. El diablo viene para matar, para robar y destruir. Pero es mayor el Señor, porque Él es la vida. Él es el dador de la vida. Y Él, cuando Él dice y establece, no hay infierno que puedan detener la manifestación de la presencia de Dios. Le dio vida al muchacho, se detuvieron todos. Y le dijo: joven, a ti te digo. Entonces dice: se incorporó aquel que había muerto. Se incorporó el que había muerto. Fíjese, de entre la caja de muertos, yo no sé, pero él abrió, se resucitó, abrió la caja, se incorporó, se sentó y dijo: ¿dónde me llevan? Porque es que cuando el Señor tocó la caja, hubo vida, hermano, en el momento. Y comenzó a hablar, dice. Y lo dio a su madre. Jesús le dio a su madre, le dio el hijo a su madre. Y todos tuvieron miedo. Glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre vosotros. Y Dios, dijeron ellos, ha visitado su pueblo.
Es que cuando hay muerte y sombra de muerte, cuando el Señor nos visita, esa sombra de muerte se disipa. ¿Cuántos alaban a Dios? Donde hay enfermedad, cuando el Señor se manifiesta, hay vida, hay salvación, hay sanidad. Hay otra historia de Jairo. Jairo dice que mandó a buscar a Jesús y Jesús fue a la casa de Jairo, y cuando entró a la casa de Jairo dice que la niña de 12 años estaba muerta, y dijo Jesús: mira, voy a entrar a su cuarto. ¿Dónde la pusieron? Ella no está muerta, ella está durmiendo. Es que lo que el hombre dice que está muerto, Dios dice no, está dormido, está tranquilito. No, es que lo que muchos dicen es que ya se murió. Muchos dicen te han dado por muerto, hermano, nos han dado por muerto, pero es que el Señor dice no, sobre ellos hay un propósito, sobre ellos hay una palabra, hermano. No es lo que el diablo dice, no es lo que el hombre dice, ya está muerto. El hombre dice está muerto, Dios dice no, está durmiendo. Cuando yo me manifieste y yo visite, yo voy a ir a despertar a su nombre. Está bueno esto, esto está tremendo. Esto es para caer de rodillas, es para caer de rodillas y hacer ruido, y que los muros de esta iglesia se estremezcan. Amén. Alaba a Dios. Jeremías 15:15, fíjese lo que dice. Estoy hablando de la visitación de Dios, lo que Dios provoca cuando visita. ¿Lo está entendiendo? Si no lo está entendiendo, comienzo de la introducción y les doy los mismos versos. Pero estamos entendiendo que es tremendo es la visitación de Dios. Jeremías 15:15 dice: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. En otras palabras, el hombre de Dios estaba diciendo: visítame, Señor, porque acerca de mí, alrededor de mí hay enemigos. Yo quiero que tú me visites para que me levantes, pero al mismo tiempo también para que me vengues de mis enemigos. No vas tú a meter la mano. Cuando Dios te visita, Él va a destruir a tus enemigos. Visítame, Señor. Jeremías 27:22 dice: a Babilonia serán transportados, y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dijo Dios. Es una palabra que Dios le dijo al pueblo. Y dice Jehová: y después los traeré y los restauraré a este mismo lugar. Dios le da una palabra en Jeremías 27:22 a Jerusalén, a Israel. Le dice: a Babilonia serán transportados. Desde una palabra profética le dice Dios al pueblo de Israel: por cuanto ustedes son duros de servir, por cuanto ustedes no me están sirviendo, por cuanto ustedes están tras otros dioses, los voy a llevar cautivo a Babilonia, y allá los dejaré por 70 años cautivo. Pero dice Dios: pero los volveré a traer, los visitaré, y después que los visite los voy a volver a traer. Es que cuando el Señor visita, hermano, cuando el Señor viene a visitar, en otras palabras quiere decir que, hermano, el tiempo de aridez, de esclavitud, de pérdida, de muerte, aleluya, de esclavitud, viene cuando el Señor nos visita. Viene a romper toda esclavitud, viene a romper toda cadena espiritual, viene a romper toda muerte espiritual. Y cuando el Señor nos visita, entonces viene a restaurarnos. Recuperamos, hermanos, nuestro territorio, avanzamos, y en este momento todo lo que el diablo nos ha robado lo volvemos a conquistar en el nombre de Jesús. Otra porción bíblica, Joel 2. Joel capítulo 2, verso 23 al 26. Está largo esto, pero dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos, gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os da la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite. Restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta ser saciados, y alabaréis el nombre
nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Aleluya. Esa es una palabra que Dios declara sobre el pueblo. La langosta vino a destruir, hermano, la langosta vino a destruir, el revoltón vino a destruir, pero dice Dios, pero los volverá a restituir. Cuando la palabra habla de restituir, habla de una visitación, y cuando Dios visita, dice, las eras se llenarán de trigo, rebosarán, comerán hasta ser saciados. Y otra cosa, cuando el Señor nos visita, el pueblo no será avergonzado. Tú no serás avergonzado. El diablo quiere que tú estés avergonzado. Ay, yo no puedo. Ay, esto, ay, lo otro. Pero es que hay una palabra sobre nosotros, y la palabra sobre nosotros corre sobre nosotros. Y cuando Dios declara sobre ti que eres su hijo, y sobre los hijos hay una declaración profética. Y cuando nosotros somos hijos de Dios, entonces es cuando nosotros caminamos con principios. Y esos principios se cumplen porque se cumplen no por nuestra fuerza, sino porque Dios lo prometió. A su nombre. Con este verso te voy a dejar. Isaías 23, versos 17 y 18. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro. Escucha esto. Esta es una palabra sobre la iglesia. Esta es una palabra para nosotros, la iglesia. Acontecerá que a fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro. Pero sus negocios, escucha esto. Esta es una palabra de bendición para la iglesia, para tu vida. Yo no sé si lo crees, pero yo lo creo. Escucha lo que dice Isaías 23, 17 y 18. Habla de prosperidad. Acontecerá que en aquel fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro, pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para que estuvieran delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Yo creo esa palabra para mi vida, que el Señor nos va a multiplicar, que si tú tienes un negocio, el Señor lo va a hacer crecer, que si tienes una cuenta bancaria, el Señor la va a hacer crecer. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Que las finanzas que lleguen a tu vida, el Señor ha declarado y dice, no se guardará porque Dios los va a visitar. Y cuando Dios los visite, todo se va a consagrar a Dios. Y cuando se consagren a Dios, entonces el Señor los va a bendecir hasta saciarlo. Va a haber ganancia, serán bendecidos para los que estuvieran delante de Jehová. Para que estuvieran delante de Jehová. Es que todo lo que Dios te va a dar, hay que consagrarlos para Dios. Hay que decirle, Señor, tú nos los has dado. Los consagramos, que lo que yo voy a usar, lo vaya yo a usar porque tú me lo has dado. Hay que vivir con esa mentalidad, que todo lo que Dios nos da es que viene del Señor, y todo lo que el Señor da tenemos que consagrarlos para Dios. Decir, Señor, esto es tuyo, Padre, esto es tuyo. Aparta lo que es de Dios, y lo que es tuyo vas a vestir espléndidamente. Mi alma alaba a Dios, y eso es lo que la palabra de ese, cuando Dios nos visita, viene a bendecirnos. Ponte de pie.